Poco después de recuperar, o al menos simular, la rutina del trabajo y la vida en casa, recibí una carta de papá. Solíamos escribirnos un par de veces al mes, pero aquella vez fue distinta. El sobre, cerrado con su caligrafía meticulosa, llevaba en la portada un título inesperado: Un nuevo comienzo. Papá, jubilado y con demasiado tiempo libre, parecía haber descubierto un talento insospechado para la mecanografía. Las cartas habían sido siempre su compañera más fiel, y sabía mejor que nadie el peso de las palabras impresas en papel. Esa carta, que aún conservo, contenía una noticia que me tomó por sorpresa. Con el dinero de su jubilación había comprado un terreno en medio de la nada, cerca de pueblos cuyos nombres jamás había escuchado. La aventura consistía en hallar la finca guiándome únicamente por las instrucciones de la carta. El recorrido, como podrán imaginar, fue un desastre. Un laberinto de caminos polvorientos, desvíos absurdos y señales confusas. Lo recuerdo con tanta nitidez que aún siento en las manos las marcas de aquel viaje. Por eso me permito transcribir aquí las indicaciones tal como él las escribió, hace ya 36 años. Estimado hijo Ismael, quiero comunicarle que he comprado un terreno fértil no muy lejos de Cali y me gustaría que viniera a conocerlo. La finca se llama La Nubia. Está a 1 hora y media a pie del predio de Don Ciro, un hombre amable que cultiva café. Su esposa es muda, pero hospitalaria. Siempre ofrece comida. Aunque la última vez que le recibí estuve con dolor de estómago 2 días. En sus manos queda la decisión de aceptar o no. Para llegar a la finca de Don Ciro, primero debe ubicar una casa muy conocida en la zona, la Querendona. Sí, es una casa de citas. Los campesinos tienen sus propias necesidades. Si decide cruzar la puerta, hágalo con precaución y recuerde bien esto: si alguien pregunta por Manuel, yo no soy ese Manuel. La Querendona está a 2 horas y media a caballo de la finca de Don Ciro. Puede alquilar un caballo allí mismo. La gente los presta a cambio de dinero. Eso sí, tendrá que dejar un adelanto por los días de uso, porque allá nadie se anda con juegos. Para llegar a la Querendona, tome un jeep desde la hacienda Bellavista. No tengo idea de quién vive ahí, pero todos los días, a las 3 de la tarde, sale un carro que lo deja en su destino. Finalmente, para llegar a la hacienda, debe caminar 2 horas desde Mesitas, una vereda preciosa, 1 hora y media de Mariquita. La reconocerá de inmediato. Las casas tienen techos de colores. Ya sabe cómo llegar a Mariquita. Eso es pan comido. Nos vemos entonces el sábado de la próxima semana. Si no puede venir, sería una lástima, porque esta finca es hermosa. No exagero cuando digo que tiene potencial para convertirse en una hacienda. Ah, otra cosa. Cuando pase por la Querendona, compre algunos víveres. Ahí cerca siempre venden huevos, arepas y arroz. Traiga lo que le dicte su corazón. Nos vemos entonces. Que Dios los bendiga. Pensé que, en el fondo, papá no buscaba a alguien que cuidara a la Nubia, sino compañía para sí mismo. Por eso, convencí a Mariana y a Marina de acompañarme a la aventura. Desde el principio supe que no les entusiasmaba, pero aún así aceptaron. El día del viaje la lluvia no dio tregua, y el último tramo antes de llegar se volvió una odisea. El camino entre el predio de Don Ciro y la casa del viejo se transformó en un basal traicionero. Para descender la pendiente usamos hojas de Diefenbachia como improvisados deslizadores, resbalando en el barro y riendo de lo absurdo de la escena. Cuando al fin llegamos, papá ya encendía las velas con que solía espantar la oscuridad. La luz temblorosa proyectaba sombras alargadas sobre las paredes desnudas, acentuando la precariedad del lugar. Marina recorrió la casa con la mirada y supe, sin que me diera palabra, lo que pensaba. Su única reacción fue una risa seca, resignada, como quien entiende que la huida ya no es una opción. A las 7:30, después de un par de cortesías, papá se levantó, tomó sus cosas y anunció que debía irse. Antes de hacerlo, nos miró con una solemnidad habitual y nos hizo prometer que no abandonaríamos la Nubia hasta su regreso. Nos quedamos atónitos. Habíamos supuesto que se quedaría esa noche con nosotros. Una vez más, subestimamos su audacia. ¿Cuándo vuelve?, pregunté sin disimular el disgusto. El martes, con suerte. A más tardar el miércoles. Debo volver a Cali a resolver unos asuntos. Marina intervino enseguida. Don Manuel, ¿y dónde podemos comprar comida por aquí? Ah, pues pueden volver a la Querendona o pedirle algo a Don Ciro. Él siempre es muy acomedido. Por favor, no se demore, papá. Marina quiere visitar a sus papás esta semana, dije revisando la cocina con la esperanza de encontrar provisiones para al menos un día. El viejo asintió con calma y antes de cruzar la puerta descolgada que hacía de entrada, agregó:
Tranquilos, todo va a estar bien. Solo no le abran la puerta a nadie. Se marchó, llevándose consigo la última certeza de que nuestra estadía sería breve. No hubo más opción que aceptar la situación. Encontramos algunos insumos para la cena y acordamos que al día siguiente yo iría a la querendona por provisiones. Al amanecer me calcé los zapatos aún manchados de barro, desayuné una tostada con café y salí rumbo a mi destino. Cerca de la finca de Don Ciro, un hombre de rostro afable me cedió su caballo, tras un breve intercambio de palabras. Agradecido, pensé que con tan inesperado aventón regresaría a la Nubia antes de lo previsto. Para las 11 ya había entregado el caballo y estaba en el mercado de la Querendona comprando lo necesario para un par de días. Algo dentro de mí susurraba que papá no volvería pronto. Si así hubiera sido, no nos habría pedido que nos quedáramos y sobre todo que no le abriéramos la puerta a nadie. Nunca le había oído pronunciar una advertencia así. Al salir del lugar donde compré lo último que faltaba, busqué con la mirada al hombre que aquella mañana había visto alquilar caballos. Para mi desdicha, ya no quedaba nadie más. Lo vi alejarse en el único que quedaba, el propio. Sin pensarlo, eché a correr tras él y lo alcancé justo antes de que se perdiera por el camino polvoriento. Disculpe, disculpe, necesito el caballo, le hablé sin rodeos. El hombre, con sombrero aguadeño y poncho echado sobre los hombros, ni se inmutó. Sí, qué pena, yo también. Contestó con la naturalidad de quien no tiene problema alguno. No, 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 usted no entiende. Mi esposa y mi hija me esperan en la Nubia. Él giró apenas la cabeza. ¿La Nubia? Ah, no me diga. Su tono me hizo fruncir el ceño. ¿La conoce?, pregunté ofuscado. Claro, hombre, esas tierras han pasado de mano en mano hace mucho tiempo. El caballo avanzaba despacio. El hombre iba varios metros por delante. Caminé a su lado, esforzándome en mantener la conversación, aun cuando era muy difícil escucharlo. Porque dice que ha pasado de manos en manos, insistí. Él dejó escapar un resoplido como quien no quiere hablar, pero ya lo ha hecho. Mijo, yo le recomiendo que se vaya de ahí. No porque sea peligroso, sino porque ese terreno es inestable. Con este invierno es mejor prevenir, sobre todo si tiene familia allá. Yo me tensé. Necesito un caballo para ir por ellas, por mi familia, alcé la voz. El hombre no se detuvo. Bueno, pues le deseo suerte. Alzó la mano y con dos ligeras patadas hizo acelerar el animal y se fue, dejándome con la certeza de que algo en la Nubia no andaba del todo bien. Guardé las compras en la mochila y regresé a la querendona con la esperanza de que alguien me prestara un caballo. Durante hora y media negocié con cuanto campesino encontré. Era domingo y nadie estaba dispuesto a ceder un animal a un extraño por un tiempo incierto. Resignado miré el reloj, faltaban minutos para la 1 de la tarde. No quedaba otra cosa que volver caminando. Si apretaba el paso, pensé, quizás no tardaría demasiado. Pero el trayecto se alargó más de 4 horas. Con cada paso mis pies latían como un segundo corazón. El sudor corría por torrentes en mi frente y el verde infinito de las fincas me comenzó a marear. Crucé varias propiedades sin conocer la de Don Ciro y cuando la desesperación me empujó a dar la vuelta, una luz diminuta titiló en el horizonte. Me aferré a esa señal y apreté el paso. La angustia me clavó en el pecho. Imaginé a Marina y a Mariana solas, sin comida, sin agua, sin energía. Avancé como pude por el camino de herradura, ignorando el ardor de las llagas que supuraban en mis pies. Al llegar al portón, el agotamiento me venció y estuve a punto de caer. La esposa de Don Ciro salió disparada. Me tomó del brazo y me ayudó a subir las escaleras. Me sentó en un banco y sin decir palabra me puso en las manos una taza de chocolate humeante y un pan con dulce de guayaba. En minutos sentí que algo dentro de mí volvía a su lugar. La casa estaba envuelta en un silencio extraño. Rubiela, la esposa de Don Ciro, no podía hablar, pero comprendió mi torpe intento de agradecimiento. Cuando me disponía a salir, la noche ya había cerrado sobre el campo. Justo entonces Don Ciro apareció en su caballo. Al verme allí a esas horas y en compañía de su esposa, intenté balbucear una explicación, consciente de lo que podía parecer esa escena. Mis temores fueron infundados, ni una sombra de sospecha cruzó su rostro. En cambio, me ofreció un caballo para regresar más rápido y me pidió que tuviera cuidado en el camino. No entendí del todo por qué, pero sus palabras me dejaron el mismo sinsabor que la advertencia de aquel campesino horas antes. Pero, don Ciro, yo pensé que esta zona era segura. Dudo mucho que haya guerrillas o paras.
Comenté con ingenuidad. Don Ciro entrecerró los ojos y negó con la cabeza. No es por la guerrilla que debe tener cuidado aquí. Entonces, Rubiela le tocó el brazo y me miró fijamente. Ambos estaban de pie en el portón con los ojos cargados de un extraño mensaje. En esta zona hay algo, dijo don Ciro, señalando las montañas con un leve movimiento del mentón. Algo que aparece en las noches, luces que surcan el cielo, moviéndose en círculos, patrullando. Me reí con nerviosismo, convencido por un instante de que bromeaba. Don Ciro, me está diciendo que hay, y ahí mismo me interrumpió. Alzó la mano y me cortó en seco. Hombre, no es chiste, es muy peligroso. ¿Usted cree que estamos solos en el universo? No me haga reír. Aquí hay que moverse despacio, sin hacer mucho ruido. ¿Y quiénes son? Los campesinos los llaman los salvajes. Muchas gracias.